Pues sí, estamos listos aquí con la tercer videoconferencia del día. Y bueno, Humberto, nuevamente, ayer estuviste con nosotros y hoy vienes nuevamente con temas interesantes, ¿no? Dijimos que era platicar de la caja combinadora y de Supresores de picos. supresores. Así es. Entonces, pues seguramente va a ser muy interesante la aplicación de las cajas combinadoras. Al principio no estaban tan demandadas, pero cada día empieza a haber una gran necesidad. Y bueno, de los supresores no se diga, ¿no? Es importantísimo la protección porque no dejan de ser un pararrayos, un sistema fotovoltaico es un pararrayos, entonces es de vital importancia esto. Así Así es. que, pues muy bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Sergio. Vamos a platicar un poquito de este tema. Muy bien, pues si quieres pasar al podium y aquí nos vemos para la sesión Sí. de preguntas y respuestas. Perfecto. Gracias por la invitación nuevamente. Hombre. Y pues sin duda alguna que va a ser muy interesante el tema y vamos a ponerle muchísima atención y esperamos ahí sus preguntas. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a comenzar con un poquito a hablar de las cajas combinadoras y supresores de picos o SPDs, como se les conoce también. Igual están mis datos de contacto para cualquier necesidad o cualquier duda. Estamos para apoyarles. Siguiente, por favor. Vamos a comenzar un poquito con una parte de introducción de lo que es el portafolio de Bussmann para este tipo de aplicaciones. En este caso se han ido incorporando nuevas tecnologías a lo que son la familia Bussmann. Y en este caso pueden ser supresores de picos, tanto para sistemas fotovoltaicos como para corriente alterna, sistemas eólicos e incluso bajo normativa UL o IS. Y bueno, lo que son las cajas combinadoras que hoy en día por la demanda de las nuevas tecnologías como lo es la parte de sistemas fotovoltaicos, pues también se ha ido incorporando este tipo de tecnologías de cajas combinadoras para proteger su inversión en cuanto a sistemas fotovoltaicos. Tenemos también una gran ventaja que es Bussmann cuenta con una asistencia técnica en español, que es el ingeniero Víctor Rangel, que él está normalmente en la oficina recibiendo consultas y pues apoyándoles desde no solo cajas fotovoltaicas, ¿no? Sino desde un fusible fotovoltaico, fusibles baja tensión, fusibles de media tensión. Es una gran ventaja tener a alguien que les pueda apoyar. Y bueno, también les platicamos que tenemos también parte de estos inventarios en nuestro centro de distribución que está en México. Y igual contamos con un programa de embarques urgentes que lo pueden obtener a través de nuestro distribuidor Alcione en este caso. Y bueno, pues vamos a continuar con la siguiente slide, que es básicamente productos o productos de protecciones para sistemas o soluciones solares. En este caso vamos a hablarles un poquito de lo que es un sistema fotovoltaico, ¿no? como background. Un sistema fotovoltaico lo podemos definir como un conjunto de dispositivos que aprovechan la energía producida por el sol y la convierten en energía eléctrica. Los sistemas fotovoltaicos se basan en capacidad de celdas fotovoltaicas para transformar la energía eléctrica en corriente directa. Ahí como un dato interesante es que no sé si sabían que el sol produce en un segundo 760,000 veces la producción de energética a nivel mundial. Entonces es por eso que muchas empresas están volteando a ver este tipo de energías, la cual podemos aprovechar y también que son energías limpias, ¿no? Siguiente, por favor. También parte de lo que es el sistema fotovoltaico lo podemos ver en esta pequeña slide, donde mostramos lo que son los módulos fotovoltaicos, que sería como en el número 1 podemos ver ahí los módulos. Esos módulos son los que van a convertir la energía solar en corriente eléctrica directa. Y tenemos como en el número 2, que es el inversor, que convierte la energía de corriente directa en alterna, que sería el inversor. Como punto 3 tenemos la caja combinadora, que es básicamente el interruptor que provee la interconexión
a la red eléctrica y va a ser donde vamos a tener nuestras protecciones. Como punto 4 tenemos el registro donde mide la energía y de ahí provienen los módulos fotovoltaicos del mismo sitio, que vendría siendo el medidor, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Aquí vamos a platicarles un poquito de lo que es cuándo usar un microinversor. Básicamente explicamos que la diferencia principal en comparación con sistemas solares, con un inversor solar, inversor central solar, donde en este caso un inversor controla toda la producción de todos los paneles del sistema. Y en el caso de los microinversores se tiene un inversor por cada panel. En este caso, cuando el panel solar, el panel solar se sombrea, la serie de paneles solares que están interconectados deja de producir energía. En este caso, en el caso de los microinversores, no están interconectados en serie. Entonces, cuando un panel solar se pierde la producción de energía energética nada más en ese panel, en lugar de en el caso de los centrales, ¿no? Que si se sombrea un panel, todos los demás pierden la energía. Entonces, en ocasiones es conveniente utilizar el microinversor porque siempre nos va a estar generando o el resto de los paneles nos van a seguir generando. En el caso del central, una vez que se sombrea uno, como están conectados en serie, pues deja de producir toda la línea que está conectada en serie. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí explicamos un poquito cómo se compone un arreglo o de qué se construye un arreglo. Comenzamos que una celda o una serie de celdas, un conjunto de celdas, perdón, nos van a crear un módulo de celdas, y el módulo de celdas conectadas también en serie nos van a crear una cadena de celdas, y las cadenas de celdas conectadas en paralelo nos crean un arreglo. Y básicamente en esa slide nosotros podemos ver cómo están o cómo es la definición de este tipo de arreglos, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos aquí cómo es que funciona un sistema fotovoltaico, ¿no? Tenemos que el sistema fotovoltaico se dimensionan o son dimensionados a la medida de las necesidades de cada proyecto. Esto, para generar la energía requerida, es necesario de formar un conjunto de paneles solares. En este caso tenemos el ejemplo de un panel que típicamente es de 54 celdas que están en serie, y las medidas más o menos que son de 1 metro, 1,5 metros por 0.6 metros. Y también los voltajes a los cuales trabaja, ¿no? Más o menos los tenemos ahí los datos. Incluso cada panel, cuando ustedes tienen su ficha técnica de los paneles, indican varios datos interesantes que en slides siguientes vamos a poder platicar un poquito más de estos datos. Siguiente, por favor. Ok, seguimos hablando un poquito de cómo es que funcionan los sistemas fotovoltaicos. Tenemos que los paneles son conectados en serie para formar las cadenas, ¿no? Ahí podemos ver en esta imagen cómo están interconectadas estas celdas, ¿no? Para formar las cadenas. Estas cadenas a la vez son las que nosotros vamos a necesitar proteger con fusibles, en este caso con fusibles que pueden estar dentro de una caja combinadora para evitar que los dañemos. Siguiente, por favor. Tenemos que, por ejemplo, cómo es la protección de un sistema fotovoltaico, ¿no? En este caso tenemos nuestras cadenas en serie interconectadas, y tenemos intermedio entre el inversor y esas cadenas. Tenemos nuestras cajas combinadoras, que es donde vamos a colocar nuestros fusibles, que van a proteger precisamente a estas cadenas de sistemas de paneles fotovoltaicos. Si se dan cuenta, tenemos se alcanza a ver ahí en el diagrama que son 900 volts de corriente directa. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de selección de estas cajas. Siguiente, por favor. Tenemos aquí un diagrama general de cómo es que está una red de distribución fotovoltaica y en qué
en qué parte Bosman intervendría con protecciones eléctricas. Tenemos, por ejemplo, en la primera parte, viendo de izquierda a derecha, que sería la protección de la cadena. Estas cadenas ya están interconectadas en serie, y tenemos el siguiente componente a mano derecha, sería la caja combinadora de la cadena. Esta caja combinadora, como pueden ver, está protegiendo a esas cadenas como punto número 1, y abajo podemos ver en la slide que tenemos los fusibles fotovoltaicos para esas cadenas. ¿Okay? Después, como un punto 2, tenemos la caja recombinadora, que si apreciamos la imagen está en azul, y básicamente esa caja recombinadora está protegiendo a todo el arreglo. ¿Ok? Tenemos al lado, a la derecha de esta, en azul también, la parte de fusibles para la caja recombinadora. En este caso, a mano, ya la parte naranja es la protección al inversor. Ahí tenemos un desconectador en corriente directa, lo cual nos va a permitir, para cuestiones de mantenimiento, poder desenergizar todo el arreglo de celdas. Okay, tenemos también ahí en naranja el inversor como número 4, que también cuenta con fusibles ultra rápidos. En ocasiones ya los traen algunos inversores. Para cuando no se traigan, pues también podemos nosotros proponer esas protecciones. Y como punto número 5, que sería, ¿no? Igual podemos proponer no solo los fusibles, sino también las bases para esta protección del inversor, que en el lado sería ya en el lado de corriente alterna, ¿no? Entonces tenemos también un desconectador del lado de corriente alterna, y finalmente a la derecha, que sería al lado del desconectador de corriente alterna, tenemos el transformador, que ya va a alimentar a nuestro sistema en corriente alterna. Entonces, como pueden ver, la gama de Bussmann dentro del sistema fotovoltaico es muy amplia. Para todo ello tenemos distintas soluciones. En el caso del punto 1, por ejemplo, podemos utilizar no solo la caja combinadora. Hay veces que por cuestiones de espacio se requiere utilizar fusibles en línea y bases en línea, ¿no? También contamos con este tipo de productos que pueden ser muy útiles para aplicaciones donde no se tiene mucho espacio. Siguiente, por favor. Tenemos aquí un pequeño ejercicio de más o menos cuánto podría consumir una celda. En este caso son 4 watts, un panel típico de 54 celdas. Entonces, si multiplicamos esas 54 celdas por los 4 watts de cada celda, nos da un consumo de 54 watts. Esto sería de manera ahora sí que empírica. Si bien se recomienda un estudio completo, ¿no?, de todos los parámetros para poder determinar bien cuánto consumen o cuánto van a consumir estas celdas. En este caso, considerando que es ese panel, podemos utilizar una fórmula que consta de las especificaciones de un módulo. Estos datos todos los encontramos en la especificación del módulo que van a interconectar. Por ejemplo, tenemos el ISC, que es la corriente de cortocircuito. Este dato, en una slide siguiente, vamos a poderlo ver en qué parte lo pueden encontrar en la hoja de datos de la celda. Un segundito, aquí nada más también encontraremos el NS, que es el número de módulos en serie de la cadena, y el NP, que sería el número de cadenas también en paralelo, que sería como el subarreglo. Podemos ir a la siguiente, por favor. En la siguiente slide, ahí como les decía, podemos encontrar los datos. En este caso es un ejemplo de una hoja de datos de un SW 250 mono versión 2.0. Es nada más meramente un ejemplo de dónde se encuentran esos datos, ¿no?, que son los que vamos a necesitar para nosotros proponerles la caja combinadora. Siguiente, por favor. Tenemos aquí un ejemplo
de cómo lo haríamos, ¿no? Cómo dimensionaríamos la caja. En este caso tenemos ya el dato del ISC, que lo tomamos de nuestra hoja de datos del arreglo de celdas. Tenemos el VOC también, y tenemos el arreglo de VOC de celdas también. Y tenemos que van a ser también el PVCL, que va a ser del tipo, este es el tipo de módulo, las dimensiones, la conexión, que van a ser 60 celdas en series. Tenemos la instalación, que van a ser el NS, que van a ser 18 módulos, perdón, y el NP, que van a ser 28 cadenas en paralelo como subarreglo. Toda esta información, de hecho tenemos un formato en el cual ustedes van llenando a uno estos datos, y ya no va a ser tan complejo el que ustedes hagan el cálculo, ¿no? Ahí nosotros vamos a hacer estos cálculos. En este caso tenemos que se va a calcular de la siguiente manera, ¿no? Con la fórmula que les mostraba hace rato, que son 1.56 por la corriente de cortocircuito, y vamos a obtener ahí, por ejemplo, el dato de qué calibre vamos a utilizar para este tipo de cable, ¿no? En este caso, por ejemplo, un cable 14WG sin problema nos soporta hasta 25 amperes, que sería el adecuado para esta celda. Después tenemos que, para calcular el fusible, utilizamos también el 1.56 por la corriente de cortocircuito. Para este ejemplo, si hacemos la multiplicación, nos da 14 amperes. Nos vamos al fusible inmediato superior, que es el que tenemos como regla, y sería de 15 amperes, que tenemos como estándar, perdón. También ahí vamos a tener el máximo voltaje. El máximo voltaje lo obtenemos de la siguiente manera. Tenemos un sistema que es el VOC, 1.2 por VOC por NS, y nos da que nuestro voltaje va a ser de 958 volts. Entonces ahí determinamos que el fusible tiene que ser de 15 amperes para 1000 volts corriente directa. Les decía, tenemos un formato que sin problema o con todo gusto los podemos hacer llegar a través de nuestro distribuidor Alcione, y podemos determinar qué tipo de fusible ustedes requieren. Ahorita hablamos de lo que es la parte del fusible. Ahora vamos a ver otro componente en la siguiente slide que también es interesante. Es la parte del supresor de picos, ¿no? Donde tenemos, dependiendo de la aplicación, es el tipo. En este caso estamos hablando de un sistema fotovoltaico. Nos vamos por código de colores, que es amarillo. Entonces son módulos de reemplazo. Tiene un identificador que lo podemos ver en verde cuando está en operación normal el equipo. Cuando está en rojo quiere decir que lo tenemos que cambiar. Después tenemos que pueden ser un contacto remoto adicional, puede que se pida con contacto remoto o no. Siguiente, por favor. Tenemos un breve diagrama en la siguiente slide donde mostramos las conexiones de positivo y negativo, y tenemos cómo es que va a operar, ¿no? Cuando hay en este caso podemos tener una falla, cómo es que va a mandar a tierra ese sobrevoltaje que vamos a tener. Siguiente, por favor. También aquí se muestra el diagrama general de cuando se tiene también el contacto seco. Tenemos, sería el 11, 12, 11 y 14, ¿no? Y tenemos las conexiones del positivo y el negativo de nuestro arreglo. Y esto lo vamos a tener porque incluso una de las características de estos módulos es que también protegen contra cortocircuito, ¿no? En una slide siguiente vamos a ver esta parte, cómo es que operaría. En este caso hablamos de que es un estado inicial donde está en operación en condiciones normales el supresor. Después vemos en la parte número 1, que es la respuesta del dispositivo cuando ve una sobretensión o un cortocircuito. Y en el número 2 tenemos la extinción del arco, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Que tenemos un fusible interno que va a ser de un solo uso. Es decir, cuando la energía sea mayor a la que soporta el equipo, se va a dañar el fusible y ya vamos a tener que cambiar el módulo, ¿no? En este caso sería el punto 2 para la extinción del arco, y el punto 3 donde ya se está aislando de manera segura, que es cuando ya se fundió el fusible, ya no va a seguir mandando energía a tierra. Siguiente, por favor. Tenemos también que nos hace, bueno, es básicamente el mismo diagrama con un poquito de que lo hacen ver más gráfico, ¿no? Como punto 1 igual en condiciones normales, punto 2 cuando se genera el arco, punto 3 cuando
cambia de color el módulo, cambia a rojo. Y finalmente el punto 4 cuando ya está en rojo y el fusible ya abrió. Siguiente, por favor. Tenemos una imagen ahí de cómo es cuando ya está, cuando operó el equipo, cómo internamente va a generar el arco y obviamente va a evitar dañar hacia los componentes que estén a un lado de él. Siguiente. Tenemos ahí la señalización o cómo sería el contacto seco, un ejemplo de cómo podrían hacer un arreglo con una alarma o una lámpara. Siguiente. Y bueno, finalmente ahí también vemos dónde o en qué partes se instalarían este tipo de supresores de picos, que también son muy utilizados para este tipo de tecnologías, donde vamos a proteger contra picos de tensión. Siguiente, por favor. Y tenemos básicamente aquí el arreglo general de una caja combinadora con las diferentes partes, ¿no? Donde tenemos el cableado interno, que sería la primera imagen en la parte superior izquierda. Después tenemos el supresor de picos a la derecha. Después tenemos ahí la llave que es el desconectador. Es como tal, es solo un desconectador. No tiene ninguna protección contra cortocircuito ni sobrecorriente. Es meramente nada más para desenergizar los equipos. ¿Por qué? Porque con los fusibles es con lo que vamos a proteger contra cortocircuito, ¿no? Que son los que están al lado derecho del desconectador, que son mediante... Vamos a proteger, o Bussmann sugiere que se proteja tanto el polo positivo como el negativo. Tenemos también que dependiendo de donde vayan a instalar las cajas, puede que sean en un cuarto, que podría ser NEMA 1, o pudiera ser al exterior. En este caso hay conectores tipo glándula que pueden utilizar para mantener el grado de protección de la caja. Tenemos también que la mica va a permitir, el hecho de ser transparente, pues nos permite tener una mejor visión de cuando un fusible ya se dañó o cuando el supresor de picos ya operó. ¿Ok? Entonces, siguiente, por favor. Tenemos ahí otra imagen de igual una caja combinadora más pequeña que también tiene sus componentes, un desconectador, sus fusibles, sus bases portafusibles y su supresor de picos, que es el arreglo recomendado, ¿no? En este caso, es como podríamos nosotros hacerles las sugerencias de estos arreglos. Siguiente. Tenemos aquí nada más parte de la imagen de los desconectadores que maneja Bussmann, perdón. Y tenemos que son en corriente directa desde 20, 30 y 63 amperes, dependiendo de la corriente que se vaya a ocupar. Siguiente. Les decía que en ocasiones, por cuestiones de espacio, podemos hacer uso de los fusibles en línea. En este caso son desde 1000 volts, corriente directa. Son IP67, es decir, pueden estar inmersos en agua de manera temporal, son contra el polvo y no requieren ninguna herramienta especial para instalarlos. Y bueno, seguimos en una siguiente diapositiva con algunas características de estas bases portafusible en línea que son muy utilizadas para cuando no se tiene espacio para colocar la caja combinadora. Siguiente, por favor. Como les decía, son 1000 volts, pueden ser desde 1 ampere hasta 20 amperes. Tienen los fusibles son de 10 por 38 en tamaño y en temperatura de operación son desde 40 hasta 90 grados y algunas normativas con las que cumple el fusible en línea, ¿no? Okay, siguiente, por favor. Ok, tenemos aquí un ejemplo de los daños que pueden ocurrir en los módulos, en nuestros módulos fotovoltaicos. El hecho de no tener una adecuada protección, pues nos puede generar lo que son cortocircuitos y pues tienes que cambiar todo el módulo, ¿no? Ya no cambiarías nada más una celda, ¿no? Imagínate hacer todo el mantenimiento y aparte el costo de cambiar todo ese módulo. Siguiente, por favor. Ese sería con respecto al módulo. En la siguiente slide tenemos lo que es algunos drives, cómo se llegan a dañar también, puede ser sobre tensiones o sobre corrientes. Ok, siguiente, por favor. Tenemos aquí vamos a hablar un poquito más de lo que son los supresores de picos. Como les decía, estos se aplican también a las cajas combinadoras, que son para sistemas fotovoltaicos,
pero también los aplicamos en corriente alterna, que son como siguen. Ok, entonces vamos a la siguiente slide. Aquí en esta slide es muy interesante. Vamos a hacer la diferencia entre un fusible y un supresor de picos o SPD, ¿no? Básicamente un fusible nos protege contra sobrecorrientes. Se instalan en serie y cuando ocurre una falla, estos se desconectan. Y bueno, tenemos que el tiempo de respuesta en los fusibles, en este caso, es en milisegundos. Y son de un solo uso. Es decir, se funde el fusible y tenemos que cambiarlo. Y en el caso de los supresores de picos, se han vuelto tan demandantes últimamente porque con ellos vamos a proteger contra sobrevoltajes, que hoy en día pues es generado por muchas razones. En un slide más adelante vamos a platicar un poquito de ello. Estos supresores se instalan en paralelo y no en serie como los fusibles. Ellos lo que van a hacer es tomar ese sobrevoltaje y mandarlo a tierra. Obviamente, para esto es necesario que nuestro sistema de tierras esté de acuerdo con la normativa. El tiempo de respuesta que tienen los supresores de picos es en nanosegundos. Todavía es mucho mayor que el de los fusibles. Y tienen múltiples usos, ¿no? Es decir, si hay un evento que no es tan drástico que pueda dañar al supresor, pues él va a seguir operando en un segundo evento o en un tercer evento. Esto va a depender de la magnitud del pico, ¿no?, que reciba. Entonces, en la siguiente slide vamos a explicar un poquito de qué son estos supresores de picos, ¿no? En este caso, la normativa IEEE lo define como un pico demasiado alto en una duración demasiado corta. Esto dura en milisegundos, ¿no? Entonces, es por eso que su tiempo de acción es en milisegundos. Y bueno, ¿qué causan o qué generan estos picos de sobretensión? En este caso estos picos de sobretensión los podemos tener incluso desde los rayos que a veces caen cuando hay lluvias eléctricas, y también causas debido al cliente, ¿no? En nuestra instalación, por ejemplo, tenemos infinidad de motores, infinidad de arranques durante todo el día. Entonces, el arranque y paro de estos motores también nos puede generar dentro de nuestras fábricas esos picos de tensión. Entonces, no solamente de manera externa nos vemos afectados, sino también de manera interna. Es por eso que ahora se están sugiriendo también estas protecciones. Y bueno, ¿qué es un supresor de picos? El supresor de picos es un dispositivo que limita el pico de voltaje a un nivel seguro, protegiendo de daño a la carga alimentada. Entonces, es por eso que son muy utilizados hoy en día, ¿no? Tenemos miles de tarjetas electrónicas que son sensibles a este tipo de picos de tensión. Entonces, tenemos que estar protegiéndolos también. Siguiente. Tenemos un diagrama general de la localización de los supresores de picos. En este caso, de acuerdo a la normativa IEC, lo tenemos como tipo C al que está en la entrada de nuestra instalación eléctrica, como tipo B al que está en los tableros derivados, y como tipo A al que está ya a un lado de los componentes que queremos proteger como más delicados, ¿no? Que podrían ser todo lo que es electrónica. Y bueno, la normativa UL 1449 lo define como tipo 1, tipo 2 o tipo 3. En este caso, el tipo 1 pues es el que está en la entrada de nuestra instalación, tipo 2 con los tableros derivados, y tipo 3 o 2, que podría ser también ya con los dispositivos que queremos proteger de manera más adecuada. Es como se diferencian los tipos de protección, ¿no? Los tipos de supresores de picos. Siguiente, por favor. Tenemos que Bosman cuenta con una amplia variedad de estos supresores. Van desde los que le llamamos heavy duty, que van desde 50 kiloamperes. Es un SPD que son... el gabinete de este SPD es de NEMA 1, puede ser NEMA 1, puede ser 4X, dependiendo de dónde lo vayamos a instalar, ¿verdad? Entonces, tenemos también tenemos el Surge Pro, que ese va de 40 kiloamperes, y tenemos los BSPD, que ya van desde los
120 kiloamperes hasta los 400 kiloamperes. En este caso, pues ya son para cargas ya más severas, ¿no? Los BCPDs, que podrían ser, que son del tipo 1. En el caso de los dos anteriores, a pesar de que son tipo 1, el nivel de supresión de picos es menor. Para esto, pues con toda confianza se pueden acercar a Alcione, a nosotros, para sugerirles el tipo de supresor a colocar en sus instalaciones, ¿no? Entonces, también tenemos supresores que van montados en Real DIMM para cuando queremos, que ya serían del tipo 3 o tipo 2, que ya serían en tableros derivados o con los dispositivos más sensibles. Tenemos, como les decía, para sistemas eólicos, en este caso también para señales de datos, de voz y datos, ¿no? Por ejemplo, tenemos cámaras de vigilancia que también ya son muy costosas, entonces también a veces tenemos que proteger los cables coaxiales con los que lo conectamos. Incluso para redes de Ethernet, a veces se llegan a dañar también los routers, los PLCs, porque no tenemos una adecuada supresión de picos dentro de esos componentes. En el caso de los fotovoltaicos, nuevamente aparecen ahí en amarillo, y en el caso de sistemas eólicos en blanco. Y tenemos también una familia de IEC, que son los que están en rojo, ¿no? Básicamente son el equivalente a los que están en negro, y obviamente estos pueden ser de un polo, 2 polos o 3 polos, dependiendo del sistema que ustedes tengan, que puede ser monopolar, bifásico o trifásico. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí una slide interesante, ¿no? De cómo vamos a seleccionar el supresor de voltaje, ¿no? Pues básicamente o lo ideal sería que el cliente hiciera un estudio de calidad de la energía. Sabemos que hoy en día es complicado, ¿no? Que las empresas quieren invertir en estos tipos de estudios, ¿no? Son un poco costosos. Pero bueno, cuando se determina esto mediante el estudio de la calidad de energía, pues es la manera ideal o lo mejor. Sin embargo, hay maneras de hacerlo como sugerencia, sin necesidad de hacer este estudio, y es determinando el tipo de carga donde lo vamos a instalar, ¿no? Si queremos hacer una protección muy completa, sería entonces instalar en el tipo 1, que sería en los tableros principales, tipo 2 para los tableros derivados, y tipo 3 a los circuitos que consideramos como cargas críticas, ¿no? Que pudiera ser un PLC, quizá una serie de servoconvertidores. Y bueno, en este caso vamos a determinar si es del tipo 1, 2 o 3 de esa manera. Después vamos a determinar la carga o la capacidad de descarga mediante la capacidad de cortocircuito del tablero. Esto normalmente, este dato lo tenemos en la placa de datos del tablero. Después tenemos que determinar la tensión del sistema, si es delta o si es estrella. Después, ¿cómo conectamos este supresor o cómo se sugiere que se conecte? Pues bueno, tenemos que tener la puesta a tierra del sistema. Como les decía, es algo indispensable para que estos supresores funcionen. Debe estar de acuerdo a la normativa vigente, que en este caso es la de instalaciones eléctricas, la NOM 001. Después, segundo, como punto B, tenemos que la longitud del conductor para conectar el SPD no deberá ser menor a 6 pulgadas, ¿no? O sea, no lo podemos poner tan cerca de donde vamos a conectarlo. Como un punto C, tenemos que el calibre del conductor de la conexión del SPD no deberá ser, deberá ser al menos de calibre 10, ¿ok? Como punto D, tenemos que se recomienda que la distancia máxima entre el SPD y el bus no sea mayor a 3 metros. Entonces, estas recomendaciones obviamente son para que los sistemas queden adecuadamente y no tengamos problemas que quizá ustedes gastaron o invirtieron en su instalación, o en este caso pudiera ser su sistema fotovoltaico, y si no lo instalan bien, pues no va a operar, ¿no? De manera adecuada. Como lo mencionaba Sergio en un inicio, ¿no? A veces donde se instalan los paneles solares, pues es muy común que haya descargas eléctricas. Entonces, si nosotros solamente protegemos con fusibles, no vamos a estar preparados para esas sobretensiones que se van a poder generar en nuestros sistemas, ¿no? Entonces es muy importante que consideremos estos puntos para seleccionar. Sin problema ustedes pueden acercarse a nuestro distribuidor Alcione para preguntar más información de esto,
y podemos aclarar las dudas que sean necesarias. Tenemos ya como una siguiente slide. ¿Por qué mencionábamos la importancia de si está en estrella o delta la conexión de donde vamos a colocar nuestro supresor? Muchas veces, ¿qué pasa, no? El cliente dice, oye, es que es difícil saber qué conexión tengo, ¿no? Si es delta o estrella. Básicamente es necesario porque si no conectamos o si no consideramos el neutro, cuando sí se tiene, pues no vamos a proteger el neutro, ¿no? Si vemos ahí en el diagrama, en el caso del estrella, pues tenemos ahí un neutro también que vamos a querer proteger. Si nosotros seleccionáramos de manera inadecuada este componente, pues nada más, si nosotros seleccionamos un supresor de picos delta, por ejemplo, y lo conectamos en un sistema estrella, pues no vamos a tener cómo proteger ese neutro, ¿no? Y al revés, si sugerimos una estrella y es delta el sistema, pues nos va a quedar ahí una fase volando, ¿no? Y vuelvo a hacer hincapié en la parte de la conexión a tierra, ¿no? Que es donde va a drenar ese sobrevoltaje a tierra. Si no tenemos bien el sistema de tierras, pues vamos a ocasionar ahí que la verdad es que no sirva de nada el tener el supresor. ¿Ok? Y bueno, pues finalmente les agradezco su tiempo, su atención. Estamos para atender cualquier duda. Siguen ahí mis datos. Gracias. Muy bien, pues como lo esperábamos, ¿verdad? Un tema interesante con las nuevas aplicaciones y las nuevas tendencias. Así es. Sin duda que para allá va el mercado, ¿no? A volverse profesional en las instalaciones. O sea, hace unos años no se platicaba de fusibles, no se platicaba de supresores, simplemente se ponían instalaciones y todo lo demás. Lo importante era el precio. Ser el más barato, ser el más barato y ser el más barato, ¿no? Sí, exacto. Y hoy en día, pues, energías limpias se está volviendo un tema de mucha importancia, ¿no? Porque estamos tratando de hacer un mundo verde, entonces, pues, también tenemos que preocuparnos por esa inversión que vamos a hacer, ¿no? Con las protecciones. Podemos invertir un buen dinero en la parte de las celdas, pero si no tenemos las protecciones adecuadas, pues vamos a estar ahí desperdiciando nuestro dinero. Claro, o sea, ya creo que lo comenté en alguna otra reunión de que tuvimos una llamada de un fabricante que estaba relacionado con la venta de 1.5 megas en un sistema en Tijuana, el cual inexplicablemente se incendió y se llevó todo. Se llevó paneles, se llevó cables, se llevó baterías, se llevó todo, o sea, controladores, inversores, todo se llevó, ¿no? Entonces, la lógica dice que fue una descarga atmosférica, ¿no? Y al no haber tenido ninguna protección, exacto, pues la consecuencia fue que este sistema estuvo instalado menos de un año. Entonces, bueno, lo que estaban buscando era ver si había alguna manera de buscar una garantía, de que los ayudara a los fabricantes, ¿no? Y aquí se encontraron dos cosas interesantes. Una, que el instalador y los fabricantes no existen ya, ¿no? Entonces ya habían desaparecido del mercado el fabricante de paneles y de inversores y todo, y el instalador pues desapareció con él. Entonces el pobre cliente pues se quedó en una situación muy comprometida, ¿no? Claro. Con estas situaciones, ¿no? En lo que vemos si llegan preguntas, yo quisiera saber si me amplías un poquito el tema de los supresores. Hablaste de que ya había diferentes supresores con diferentes capacidades. Yo ubicaba que nada más había uno en el sistema fotovoltaico. ¿Qué me comentas de este punto? Sí, para el sistema fotovoltaico de hecho sí manejamos un tipo, pero en este caso los de Bosman cuentan con la tecnología de también tener no solamente la protección contra pico de tensión, sino también cuentan internamente con un fusible que en caso de cortocircuito también son capaces de drenar esa sobrecorriente, ¿no? Entonces hace las dos funciones, tanto de proteger contra sobretensiones como contra cortocircuito. En el caso de los sistemas fotovoltaicos es muy necesario por lo que tú mencionabas, ¿no? Realmente la mayoría de estos sistemas se instala en zonas donde normalmente hay mucha lluvia, hay lluvia eléctrica, entonces están
muy propensos a estas descargas atmosféricas. Entonces, si no los protegemos, pues va a pasar lo que con este cliente de Tijuana, ¿no? Sí, va a ser muy, muy complicado. Sí, sí, las aplicaciones fotovoltaicas en casas, en zonas urbanas, pues hay muchos edificios laterales, hay muchos árboles, y entonces esos sirven de forma natural. Exacto. Y protege, ¿no? Así es. Pero ya las granjas mayores que están en la azotea de una industria o están en un desierto, pues ya no hay tantísima protección, ¿no? Entonces, si hubiese una descarga atmosférica, aunque sea un lugar de muy baja probabilidad de descargas, pero es que cuando caiga la descarga, aunque sea una vez al año, Sí. o una vez cada 2 años, o cada 3 años, esa va ya a caer sobre Directo. ese sistema, porque es un pararrayos natural, ¿verdad? Exacto, sí, digo, las probabilidades son pocas, pero pues nadie nos puede asegurar que no va a pasar, ¿no? Claro. Definitivamente son cuestiones naturales y para eso es que debemos de prevenir, ¿no? Muy bien. Bueno, León nos pregunta, ¿cuánto se ofrece de garantía? ¿Se refiere al tiempo de uso de los supresores? Sí, yo imagino que están preguntando la vida del supresor. supresor. Ok, aquí como les decía es un tanto complicado, ¿no? Porque dependemos del evento, de la magnitud del evento, ¿no? Es decir, hablando de 40 kiloamperes, si los eventos que se están teniendo son menores a 40 kiloamperes, el supresor va a soportarlos. Pero realmente si llega uno de 60, pues el supresor se va a dañar. Obviamente en el caso de los que son tipo DIN, se cambia nada más el módulo o los módulos que están al frente, sin necesidad de cambiar por completo el módulo. En el caso de los que se instalan como tipo 1, que es toda una caja, cuando igual tienen un LED que indica y cuando se daña, sí es necesario cambiarlo por completo. Incluso hay supresores tan completos que te indican la cantidad de eventos que tienes por año. Por ejemplo, para el caso de cuando CFE nos dice o lo cuestionas, ¿no? Oye, mi red no está bien, estoy teniendo picos de tensión, y te dice, no, todo está bien. Entonces, con estos supresores tú podrías decirle, no, mira, ven a ver mi supresor, ¿no? Aquí me dice que en el año he tenido 3 eventos y que ha sido entre la fase A y B, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay supresores tan complejos como muy sencillos, ¿no? Pues sí, y en el mercado todavía fotovoltaico, aunque ya se empieza a aceptar la calidad, sigue siendo el precio algo muy importante por el retorno, ¿no? Sí. Muy bien, Mérida pregunta que el calibre mínimo para el sistema es el calibre 10 o en qué parte tiene que ser calibre 10. Ok, ahí, sí, la conexión donde vas a colocar el supresor entre el bus y el supresor debe ser calibre 10, ¿ok? A eso me refería. Entre el bus. Ajá, como se conectan en paralelo, yo necesito conectar con 1 o 3 fases al supresor. Entonces, en este caso, si tengo 3 fases del bus del tablero, de esas 3 fases necesito conectar al supresor. Entonces, ese calibre con el que voy a conectar al supresor debe ser calibre 10. Uh-huh. ¿Ok? Muy bien, que yo me imagino que, por ejemplo, si yo armo varios strings, aunque vayan en serie, luego llegan al paralelo, y en esa caja, en ese punto de unión, ahí pudiera ser la conexión. Así es. Por ejemplo, en el caso de los sistemas fotovoltaicos, tienes el positivo y el negativo, pues que el calibre que voy a conectar al supresor debe ser calibre 10. Perfecto, muy bien. Dice Civac en Cuernavaca, ¿es necesario tener tierra física para instalarlos? Pues lo más adecuado es que se tenga, ¿no? Porque a veces las varillas que nada más colocamos tienen poca duración. Entonces, lo que se recomienda es que esté bajo la normativa el sistema de tierras. O sea, que mientras cumplas con la normativa, pues no es con eso vas a asegurar que el supresor va a operar de manera adecuada. Ok, entonces para mí la respuesta sería sí es obligatorio el tener un sistema de tierras para que opere correctamente el supresor. Si no se tiene un sistema de tierras adecuado, una tierra flotante o una tierra fuera de norma, bueno, no habrá manera de que el supresor pueda drenar estas sobretensiones o sobre descargas a tierra. Así es. La sucursal de León, Guanajuato, dice, ¿se requiere personal calificado para su instalación o se puede asesorar?
En este caso se podría asesorar sin ningún problema, es enviarles la ficha técnica y explicarles cómo interconectarlo y digamos que manejen la parte eléctrica, mientras manejen un poco la parte eléctrica, sin problema ellos lo podrían hacer con asesoría. O sea, es una instalación muy sencilla, por lo Sí. que comentas, y entonces con un simple diagrama eléctrico sería muy fácil de instalarlo. Así es. Le podemos tomar una foto y mandársela aquí a nuestro buen amigo, y ya que él nos diga si ya estuvo bien o no estuvo Exacto, bien, ¿no? claro que sí. Querétaro pregunta, cuando usas un supresor en un sistema de 600 volts, ¿la especificación es de 300 por módulo? No, tendría que ser de 600 volts cada módulo. A ver, el sistema, Ajá. Sí, el sistema puede ser de 600 volts, Ok. el sistema. Sí. Y dice, la especificación de 300 volts es por módulo. No, tendría que ser, si tu sistema es de 600 volts, corriente, bueno, en este Directa, caso corriente directa. tendrías que utilizar módulos de 600 volts en corriente directa. O sea, cada módulo tendría que ser de 600. No se divide la tensión. Así es. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos, habría que ver, entender, aquí la pregunta la veo así como con jiribilla. Aquí sería interesante, Querétaro, que nos mandaran un poquito el diagrama de lo que de lo que nos está preguntando, para efecto de que Quede nos más los claro, confirme, ¿no? Ok. Para verlo así. Claro. Muy bien, acá nos pregunta Acapulco, ¿tiene oferta para la instalación de un sistema de protección que cumpla la función de un botón de emergencia a 40 amperes, 1000 volts de corriente directa? Bueno, ahí sería cuestión de entender si lo que se requiere es el botón de emergencia. Desafortunadamente Bosman no cuenta con un componente para eso, pero lo que podría hacer es sugerirle quizá la protección para ese sistema. O sea, puede ser fusible o un desconectador. Sí, a mí también no me queda muy claro, a ver si se lo puedes volver a poner. Dice, tiene oferta para la instalación de un sistema de protección que cumpla la función de un botón de emergencia a 40 amperes, 1000 volts de corriente directa. Pues nuevamente aquí también te pediría, Acapulco, que si nos mandan el diagrama de lo que el cliente está vislumbrando para tratar de entenderlo. Yo no he visto ningún botón de corriente directa. Ni siquiera, o sea, ni siquiera en catálogo no recuerdo haber visto un botón de las marcas que manejamos en corriente directa, y la norma de fotovoltaico nos pide el seccionador, y que no puede ser térmico, o sea, no se puede disparar. Exacto. Tiene que ser operado manualmente. Y esto, ¿por qué? Porque en estos sistemas no tenemos gente. Normalmente esas instalaciones están solas, nada más llega la gente a limpiar, no es como una fábrica, ¿va? Pero bueno, si nos comparten esto podemos analizarlo. Metepec dice, ¿existen aplicaciones específicas para casa-habitación? Sí, de hecho, hoy en día, pues la mayoría ya tiene su pantalla de 50 pulgadas, ¿no? Que es un componente muy sensible, o su horno de microondas, que también ya son bastante costosos, o sus lavadoras así muy modernas, que cuentan tarjetas. Entonces, en el caso de la familia de Bussmann, en el catálogo podemos encontrar los SPPs o los BSPs, que son la familia, que son de 40 kiloamperes más o menos, que son para casa-habitación, que puede ser bifásico o trifásica la instalación, dependiendo de cómo esté la instalación o cómo esté el sistema. Pero sí, son para casa-habitación. Se pueden colocar. La ventaja es que ya vienen en caja. Entonces, tú lo colocas a un lado puede ser tu centro de donde estén los fusibles o donde estén los interruptores termomagnéticos. Lo interconectas a un lado, en paralelo, y listo. Muy bien. León nos pregunta, ¿cuál es la vida útil en promedio del equipo? Sí, ahí les decía, es un tanto complejo mencionar, ¿no? Que puede ser un año, puede ser 2 años. La verdad es que depende
de qué tantos eventos se tengan al año, ¿no? Y la magnitud de los eventos. Y sinceramente no hay un dato que yo pudiera darles, ¿no? Como decirles, ay, te va a durar un año el supresor. Realmente depende de la magnitud de los eventos. Ok, veo la insistencia de León en esa pregunta, ya nos las hizo como otro, con doble fondo, entonces quisiera yo entenderle. Nos está preguntando si tenemos, es como un contador de eventos, mientras no sea de 40, ¿sabemos qué protección tienen 40? Mientras no rebase. Bueno, no, en realidad los eventos, no te puedes ir aguanta 3 eventos, depende de la magnitud, tío. Puede ser un evento que... Mientras no sean de 40, mientras no lleguen a 40, no hay una contabilidad de esto. No, o sea, Sí. al final es dependiendo de la magnitud del evento, qué tanto haya dañado internamente, ¿no? O sea, si en el primer evento es mucho mayor, lo va a dañar instantáneamente, ¿no? Y lo va a marcar el LED. Exactamente, el LED te va a avisar, oye, ya se dañó, hay que cambiarlo. Muy bien, pues pregunta Querétaro, el supresor que vendemos para sistemas de 600, el voltaje que indica cada módulo positivo o negativo indica 300. Lo que Acapulco habla es de los paros de emergencia de CD. Okay. Ok, o sea, aquí la respuesta que nos está aclarando Querétaro, está dando él la interpretación, lo que él entiende que nos preguntó Acapulco, nos está apoyando con la respuesta, ¿no? Dice que el supresor que vendemos del sistema es de 600, el voltaje que indica cada módulo positivo y negativo indica 300, entonces sí es correcto, si es 300 aguanta 300. Habría que ver igual el módulo y el diagrama, ¿no? Para Sí. entender un poquito mejor. Claro, pero suena muy lógico lo que está contestando Querétaro, ¿no? Al final no podemos rebasar el voltaje que indica el módulo, eso es lo que queda muy claro, ¿no? Si es Así 600 para 600, 300 es para 300, ¿no? Ok. Y si habrá lugares donde pueda haber, que no existe, pero lo pongo como ejemplo, de 100, 100, 100, 100 y máximo 600, entonces lo va a aguantar, ¿verdad? Ok. Muy bien, León pregunta, ¿puede ser interconectado a la red o ser autónomo? Bueno, en este caso les decía, es interconectado de manera en paralelo. Es decir, si él llega a fallar, o sea, tu red sigue trabajando. Lo que va a pasar es que te va a indicar mediante un LED que ya se dañó. Y en algunos casos, si se tiene con el contacto seco, quizá puedas mandar esa señal a parar un equipo. Es dependiendo de cómo quieras hacer el arreglo. O quizá nada más mandar una alarma o una lámpara, ¿no? Sí, aquí yo le entiendo la pregunta de León, es los sistemas fotovoltaicos tenemos dos sistemas, unos que son interconectados a la red de Comisión Federal Ok. y otros que son autónomos, que trabajan con batería. Entonces, más ok. bien, el Más equipo bien. puede funcionar en los dos sistemas. En los dos sistemas puede funcionar sin ningún problema. Él solamente trabaja por medio del sistema de tierra. Exacto. Entonces, teniendo una buena tierra, pues estamos así. Así Muy es. bien, pues parece que hay más preguntas, pero el tiempo ya se nos acabó. Entonces, te hacemos llegar esas Ok, preguntas. claro que sí. Y te agradezco muchísimo tu Pues, participación. Por favor, a todos un saludo y muchas gracias. gracias a ustedes por la invitación. Regresamos, ya tenemos lista la siguiente videoconferencia.